es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. Esta semana se habló de un tema en México que no es nuevo, pero se mantiene tan incómodo como impune. Se trata de la relación entre la política y el crimen organizado en México, y es que una investigación periodística titulada Narcopolíticos expuso los presuntos vínculos de 11 figuras de la política nacional con diferentes cárteles del país. El trabajo realizado por Pie de Nota, la organización Defensores y el periodista Óscar Valderas señala funcionarios y exfuncionarios en distintos niveles de gobierno, desde autoridades locales en Michoacán hasta integrantes del gobierno federal. Entre los nombres que más resuenan está el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán y actualmente prófugo de la justicia, y Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, recluido en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez por sus nexos con el grupo delictivo de los Zetas. La lista también menciona a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con ficha roja en Estados Unidos por su supuesta relación con el crimen organizado, a Tania Gisela Contreras López, expresidenta del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas, y a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, acusado de liderar una facción del cártel Jalisco Nueva Generación. La investigación define como narcopolíticos a quienes mantienen vínculos con el tráfico de drogas, armas o personas, así como con redes de explotación y violencia protegidas por estructuras políticas y judiciales. Además de agrupar estos nombres, el informe plantea una reflexión ciudadana, y es que no se debe normalizar estas alianzas y exigir a su vez transparencia y justicia, porque la impunidad es lo que ha permitido que los intereses del crimen organizado y de la política se entrelacen hasta volverse casi indistinguibles. Y sí, nuevos modelos políticos son posibles, pero no con las mismas prácticas. Lo que sí se mantiene como una práctica que perfecciona la técnica y la desarrolla hasta alcanzar nuevos estilos y propuestas visuales es la fotografía, que este 19 de agosto celebra su Día Internacional. Clic, 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 el retrato ya salió. Clic, clic, clic. De ser una invención que generó recelo y desconfianza y que durante varios años operaban únicamente personas especializadas en su técnica, ahora la fotografía se encuentra prácticamente asimilada a nuestra cotidianidad, normalizada incluso hasta niveles un tanto excesivos. Hoy en día lo más común es capturar casi cualquier aspecto de nuestra vida diaria, desde lo más sencillo como el desayuno que tomamos por la mañana, hasta las ocasiones especiales por las que pasamos o que sentimos que merecen conservarse más allá de nuestra memoria. Con todo, esa omnipresencia actual de la fotografía quizá nos pueda hacer olvidar que esta también ha sido un medio de expresión para grandes artistas, y con múltiples vertientes, de la fotografía urbana de mediados de siglo de Henri Cartier-Bresson, cuyo efecto llegó al grado de definir la identidad del París de la época, hasta los retratos rurales de Gabriela Iturbide, las ensoñaciones monstruosas y barrocas de Joel Peter Witkin, o la gran fotografía para cine de artistas como Manuel Álvarez Bravo o Gabriel Figueroa. Sin olvidar, por supuesto, el altísimo valor social e histórico de la vertiente periodística de la fotografía, que puede encontrarse en la obra de algunos como Pedro Valtierra o Enrique Metínides, y otros un tanto inclasificables y hasta misteriosos, como Vivian Mayer, al parecer una fotógrafa amateur de quien se sabe muy poco y sin embargo autora de tomas verdaderamente destacadas. El Día Mundial de la Fotografía, celebrado el pasado 19 de agosto, es un pretexto excelente para reflexionar sobre todo esto. Recordar a grandes fotógrafas y fotógrafos, admirar su obra e inspirarnos en ella, y no olvidar que aunque ahora siempre al alcance, tomar una fotografía es un gesto sobre el cual descansa una gran herencia cultural. Y hablando de cultura, uno de los libros más emblemáticos de la literatura mexicana también estuvo en los titulares esta semana. Netflix apuesta por el nuevo cine mexicano con Naura, la clásica novela de Carlos Fuentes, ahora adaptada por Alonso Ruiz Palacios. La historia sigue a Felipe, un joven historiador que acepta ordenar las memorias de la viuda del general Llorente. Al llegar a la casa, conoce a Aura, la sobrina de la anciana, y pronto descubre que hay secretos que conectan pasado y presente de manera inquietante. Entre sus paredes, el tiempo parece detenido y el misterio está en cada rincón. Alonso Ruiz Palacios, conocido por Güeros, Museo y episodios de Andor, una serie del universo de Star Wars, mantiene la atmósfera única de la novela, combinando tensión, suspenso y un toque gótico. Esta adaptación llega como parte del catálogo mexicano de Netflix.
reforzando su compromiso con la literatura y el cine nacional. Con Aura, un clásico de nuestra literatura se acerca a nuevas audiencias, mostrando la riqueza y diversidad del cine mexicano. Y hablando de misterio... ¿Has visto Hombres Lobo en Argentina? Si tu respuesta es no, entonces esta ley ha funcionado. Esta semana las redes sociales revivieron una vieja legislación del país rioplatense que especifica que el séptimo hijo o hija nacido de un matrimonio puede ser apadrinado por el mismo presidente de la República para evitar que se convierta en un hombre lobo o en una bruja. Así tal cual como se escucha, la llamada Ley 20.843 de Padrinazgo Presidencial garantiza que el mandatario se convierta en el padrino o madrina del séptimo hijo varón o la séptima hija de un matrimonio. Sin embargo, la historia con los monstruos de ficción tiene sus raíces en la migración de ciudadanos rusos a América a comienzos del siglo XX. Durante la Rusia zarista se le otorgaba a los bebés un padrinazgo imperial que, según se cree, generaba un halo de protección mágica y así se evitaba que los menores fueran abandonados por sus padres por tales supersticiones. Para 1907, un matrimonio conformado por Enrique Brost y Apolonia Holman llegó a radicar a Argentina y ahí dieron a luz a una familia de 7. Los padres enviaron una carta al presidente de entonces, José Figueroa Alcorta, para que apadrinara a su hijo más pequeño, José Brost, y a partir de allí comienza la tradición que además le otorga al ahijado una beca asistencial para contribuir con su educación y alimentación. Ya para septiembre de 1974, la presidenta Maristela Martínez de Perón lo convierte en una ley. Actualmente continúa vigente y quien preside el gobierno argentino no puede negarse al padrinazgo siempre y cuando la familia lo solicite. Y hablando de leyes, la decisión de una escritora irlandesa podría poner en jaque a la BBC de Londres. And the roots of this particular tragedy are in the illegal Israeli occupation of Palestine and the apartheid system under which Palestinians are forced to live. La escritora irlandesa Sally Rooney, considerada una de las voces literarias más influyentes de su generación, anunció esta semana que los ingresos derivados de sus libros y de sus adaptaciones televisivas se destinarán a financiar a Acción Palestina. Su gesto pudo haber quedado en el mero posicionamiento político personal, de no ser por dos circunstancias. La primera, que el Ministerio del Interior del Reino Unido catalogó recientemente a Acción Palestina como una organización terrorista. La segunda, que actualmente la BBC, el servicio público de radio y televisión del país, transmite con gran éxito la serie Gente Normal, basada en una de las novelas de Rooney. De acuerdo con la legislación británica, el simple apoyo a una organización prohibida por el gobierno puede considerarse delito, por lo cual, indirectamente, la decisión de la novelista podría llevar a considerar que la BBC está apoyando a Acción Palestina. Esta polémica con la autora coincide con un ambiente de tensión creciente en Inglaterra. El 9 de agosto pasado, cerca de 15.000 personas se manifestaron frente al Parlamento inglés en apoyo al pueblo palestino, resultando detenidas más de 700, la mayoría ciudadanos de edad avanzada. El gobierno insiste en que Acción Palestina ha cometido actos de sabotaje contra intereses militares y armamentísticos de Israel, aunque sin atacar directamente a personas. Por otro lado, el anuncio de Rooney coincide con otras voces como Naomi Klein, Angela Davis, Judith Butler e incluso Madonna, quienes en días recientes han manifestado su apoyo a la causa palestina, exigiendo a sus respectivos gobiernos una toma de postura mucho más firme al respecto. En tanto la situación se dirime, es claro que cada vez más personas públicas toman conciencia sobre la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza desde hace ya casi un año. Y para ir cerrando este episodio, sigamos con una última noticia sobre los beneficios de la naturaleza en la mente y el espíritu. Lo natural le da un respiro al cerebro. Según la teoría de la restauración de la atención, la naturaleza recarga nuestra concentración al ofrecer estímulos suaves, fascinantes y fáciles de procesar, tal como el movimiento de la copa de los árboles o el patrón de un copo de nieve. Incluso estudios con electroencefalogramas muestran que la naturaleza del cerebro primero descansa y luego se activa con más fuerza al concentrarse. Caminar también aumenta la creatividad hasta en un 81%, y no importa si es al aire libre o en una cinta de correr. Dejar que tu mente divague funciona. Al final, quizá la magia de la naturaleza está en su conjunto: aire, movimiento, aromas y tranquilidad. Todo a la vez recargando nuestra mente y ayudándonos a rendir mejor. Esto solo deja al descubierto, una vez más, Que el ocio es parte fundamental de nuestra vida. y por ello, hablando de ocio, te compartimos la agenda cultural para este fin de semana.
Esta semana, el arte, el cine, el teatro y la literatura nos dan razones para salir de casa o para quedarnos reflexionando en ella. Empezamos con una exposición imperdible, PE 50. 50 años de pago en especie llega al Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con más de 100 obras de artistas como Francisco Toledo, Vicente Rojo, Vladi, Gabriel Macotela y muchos más. La muestra se divide en 3 núcleos temáticos que revisan la introspección, la memoria histórica y el cambio de paradigma en el arte contemporáneo. Ahora, si prefieres el horror, Macabro regresa con su 24ª edición. Del 19 al 31 de agosto, el Festival Internacional de Cine de Horror toma sedes como la Cineteca Nacional, el Panteón de San Fernando o el Circo Volador, con una programación que incluye cortos, clásicos, actividades interactivas y mucho suspenso. El cartel es rosa, pero no te confíes, el terror está garantizado. En el teatro, Indecente llega al Julio Castillo del 21 de agosto al 28 de septiembre. La obra narra la vida de una compañía teatral judía que desafió la censura, el exilio y la guerra. Una historia real, conmovedora y ganadora del Premio del Público 2023. Y si buscas algo más ligero, Tímido y Furioso se presenta en el Teatro Hidalgo, una comedia sobre un locutor que entre llamadas falsas y una audiencia inexistente descubre que lo real también puede ser inesperado. Con Marco Polo como protagonista, va del 22 de agosto al 14 de septiembre. Y por último, en la literatura, Woody Allen debuta como novelista con ¿Qué pasa con Baum? La historia de un escritor neoyorquino en plena crisis personal. Un libro que sigue el tono neurótico, cómico y existencial de su cine, que estará próximamente en librerías. ¿Cuál es tu plan para este fin de semana? Cuéntanos en redes sociales. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte